A veces pienso que lo extraño siempre vendrá a nosotros, incluso si un tipo que caza goblins sea el héroe del escudo, no sea lo suficientemente raro. Esto, sin duda, rompe la barrera de lo bizarro. Estando en la parte trasera del carruaje, mientras descansaba y analizaba lo que había ocurrido estos últimos días, la semihumana miraba con cierta incredulidad al Filorial, la cual cantaba una linda canción mientras el Goblin Slayer dirigía a la Filorial por un camino montañoso. Aún no puedo creer que nuestro maldito Filorial resultara ser una reina Filorial, y seguramente como tal, tiene un potencial abrumador, aunque me es cómodo que se pueda transformarse en una pequeña niña, pero lo realmente bizarro es que cada vez que le comprábamos un vestido, siempre se terminaba rompiendo cada vez que se transformaba, además que hemos tenido que hacer múltiples paradas en ciudades donde nuestra ayuda era esencial. Comida, ropa, medicinas. Incluso tuvimos que hacer todo un viaje por una maldita piedra mágica solo para hacer una ropa especial para Filo, aunque si le puedo sacar algo bueno de esta desventura, es que ahora tenemos el extraño honor de ser llamados los salvadores del ave celestial, cortesía del favor de algunos mercaderes. Llegamos. Hablando con su característica voz calmada, el Goblin Slayer había parado el carruaje, mientras se bajaba y observa en el lugar en donde se habían detenido. Este debe ser el lugar en donde esa señora había mencionado. Y pensar que comprar medicina extra era mala idea, pero aquí estamos, en una aldea sombría que está sucumbiendo a una plaga. Visitantes, ¿qué los trae a este lugar? Un señor había salido de una de las casas, mientras preguntaba con nerviosismo y extrañeza de la llegada de visitantes al pueblo. Soy el héroe del escudo. Héroe del, espere un momento, ese pájaro. ¿Eres el salvador del ave celestial? Supongo. Siendo guiados por un señor con túnicas blancas, el cual es el doctor del pueblo, mientras llevaban cajas con medicinas, los condujo hasta la iglesia, mientras pasaban por un pasillo lleno de talismanes de papel, entrarían en una habitación, en donde se encontraban un gran número de afectados donde algunos incluso ya estaban desmayados. Disculpe doctor, ¿quiénes son ellos? Siendo recibidos por una enfermera, la cual trataba de ayudar con lo poco que tenían a los pacientes, mientras que la impotencia se apoderaba de ella. Vinieron a vendernos medicina, por ahora asegúrate que cada paciente reciba su dosis, cada segundo que perdemos es valioso. ¿Medicinas? ¿De verdad? ¿Estos son los casos más graves? Me temo que sí, ¿podríamos arreglar el precio de la medicina después? Necesitamos curar a los enfermos rápidamente. Ya habiendo pasado el día, el Goblin Slayer y su equipo lograron suministrar las pociones a los pacientes, quien algunos mostraron signos de mejoría, sin embargo. La medicina no es lo suficientemente fuerte, es de calidad media. Lo sabemos, solo es una medida de primeros auxilios, sin embargo, habíamos enviado hace unos días una carta al gobierno para que nos envíen provisiones, pero no sabemos si llegarán a tiempo, pero aún así, le debemos mucho héroe del escudo, muchas gracias. Asintiendo con la cabeza, el Goblin Slayer no estaba del todo acostumbrado que las personas le agradecieran, principalmente porque casi nunca había algo que salvar de las víctimas de los goblins. Lo mejor que les podía pasar era morir antes que vivir con secuelas permanentes, y aunque había desarrollado un carácter de indiferencia, siempre era bienvenido un agradecimiento sincero, pero... Hay algo que me inquieta. ¿A qué se refiere héroe del escudo? Algunos de los aldeanos tenían una enfermedad respiratoria. Tos, fiebre, fatiga, dificultad al respirar. Pero otros tenían síntomas muy diferentes. Graves problemas musculares, dolor de cabeza, deshidratación y fiebre severa. Creo que más que una enfermedad, parece que fueron envenenados. Ante la declaración del Goblin Slayer a forma de pregunta, el doctor miró a su asistente, la cual inclinó su cabeza en afirmación a la presunta petición silenciosa del mencionado, mientras respiraba para calmar sus nervios y mirar fijamente a nuestro protagonista. Bueno, verá, hace al menos un mes, el héroe de la espada había asesinado un gigantesco dragón, provocando que muchos aventureros quisieran visitar el cadáver y extraer recursos, debido a que donde anidaba el dragón, es rico en piedras preciosas, haciendo que la aldea tuviera una gran temporada de prosperidad, pero eventualmente su cadáver empezó a pudrirse y a envenenar el aire con gases tóxicos, lo cual provocó la plaga que se propagó en los aventureros y eventualmente en nuestra aldea. ¿Pero qué? Hace unos días, el cadáver simplemente desapareció. ¿Desapareció?
Sí, hace una semana enviamos a un grupo de expedición al lugar para que quemara el cadáver, pero cuando volvieron, el dragón sencillamente ya no estaba, pero aún así, las cosas por alguna razón empeoraron. ¿De qué manera? Creemos que el que se llevó al dragón, también envenenó de alguna manera, nuestros alimentos y agua, y los que aún estaban sanos, también enfermaron. Eso explica por qué algunos no pudieron sanar del todo. ¿Algo más? Solo necesitamos comida y agua, desafortunadamente no sabemos quién fue el responsable de este acto. Si pudiera pedirle algo Tate no Yusa, es que atrape al psicópata que hizo esto. Ante esta petición, el Goblin Slayer miraría a la semi-humana, cual asentiría con la cabeza, aprobando el pensamiento de nuestro protagonista. No prometemos mucho, pero si les sirve de algo, podríamos ir al lugar de los hechos y tal vez buscar algo que pueda identificar a esta persona. ¿Dónde es? Es la montaña adyacente, el aire contaminado cambió el ecosistema de aquella montaña. El lugar debe de ser tóxico, necesitaré carbón activado y hierbas que sirvan como filtro para los gases venenosos. Héroe del escudo, acerca del precio de la medicina. Antes de que el doctor pudiera continuar, el Goblin Slayer alzaría su palma y negaría con la cabeza, haciendo que el doctor se sorprendiera por la incredulidad. Héroe, ¿por qué? No tiene importancia. Incluso cuando el Goblin Slayer hablaba con su tan característica voz neutral, la forma en que transmitía los mensajes era claro, y tanto el doctor como la enfermera supieron de inmediato que el héroe del escudo no le puso precio alguno a la medicina. Solo nos hemos limitado a ayudar a la gente a cambio de dinero o por información que pudiera ayudar en nuestro viaje, pero nunca por altruismo. Aunque por otro lado comprendo su decisión, es muy probable que no tengan el dinero necesario para comprar más cosas, mucho menos medicina. Con o sin paga, el beneficio sería casi nulo, aunque tampoco es una pérdida muy grande, pero mejor no te acostumbres a hacer esto, Goblin Slayer. Héroe del escudo, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud, muchísimas gracias por su ayuda. Somos héroes después de todo, supongo que es nuestro deber. Levantándose de su sitio, la semihumana se dirigió a la salida. Ha sido un día muy largo, mejor descansemos por ahora, siento que mañana no será mejor. A la mañana siguiente, el equipo del Goblin Slayer siendo llevados por la Filorial, se estaban dirigiendo hasta la cima de la montaña, pasando por un sendero en donde la presencia de monstruos estaba garantizada, a la vez que el olor a descomposición estaba poco a poco invadiendo las fosas nasales de la semi-humana, la cual comenzó a ponerse un trapo a forma de mascarilla, mientras observaba que el Goblin Slayer y Filo no se inmutaba ante esto. Hubiera sido más práctico ir sin el carruaje, porque le hiciste caso a la Filorial. La discusión no iba a terminar. Pero si el carruaje tiene nuestros buenos recuerdos de toda la vida, Neesan. Si solo tienes menos de un maldito mes de vida. Pero no podíamos dejarlo, es especial. Especial. Hazte responsable si el carruaje es destruido. No podemos estar destruyendo nuestras cosas por tu culpa, y si algo le llega a pasar a mis pertenencias, juro que te haré trabajar día y noche hasta que me pagues hasta la última moneda. Filo, ante las amenazas de la semi-humana, sacaría su lengua en un intento infantil de burlarse de la susodicha, la cual comenzaría a tener un tic nervioso en su ojo izquierdo en señal de la irritación que comenzaba a invadirla. Oye, no te pases de la raya, estúpida mocosa, aún no olvido la vez que me dejaste a mi suerte contra esa cosa con lianas. No es mi culpa que te dejaras atrapar por el monstruo que infestó ese pueblo. Teniendo unos impulsos muy tentadores de atacar a Filo, la semihumana estaba tratando de contener su rabia con un esfuerzo sobrehumano, mientras solo se limitaba a maldecir por las declaraciones cínicas de la Filorial. Eres sin dudas una mocosa muy molesta y demasiado irritante para mi gusto. Amo, ella está siendo mala conmigo, dile algo. Sin muchas ganas de intervenir en la discusión de sus compañeras, el Goblin Slayer solo se limitó a vigilar los alrededores, debido a que esto ya era algo rutinario. En lo poco que Filo se había unido al grupo, no se llevaba particularmente bien con la semi-humana, puesto que ella no es muy tolerante con los niños, o al menos no soporta la inmadurez, haciendo que la relación de ellas sea de incompatibilidad en los momentos tranquilos, y sin embargo, ambas trabajan juntas sin rechistar cuando la situación lo amerita, aunque eso significa
signifique que ambas no se ayuden todo el tiempo durante ciertas ocasiones muy puntuales. Estén atentas, hay monstruos. Las compañeras del Goblin Slayer habían parado su discusión ante la advertencia de nuestro protagonista, viendo que no muy lejos de ellos, estaban un gran grupo de enemigos, los cuales estaban conformados por criaturas pequeñas en su mayoría y estaban bloqueando su camino. No debemos perder tiempo, atropella esas mierdas. Sí, como fuente de poder, te lo ordeno, descifra las leyes de la naturaleza y protege a mi objetivo, guardia rápida. Filo, gracias al hechizo que lanzó nuestro protagonista, esta tuvo un incremento de poder con lo cual le permitió ir a toda marcha, mientras arrasaba el camino, y todo aquello que se le interpusiese. Aún no comprendo por qué no hemos utilizado más seguido ese libro que nos dio la bruja. Dime cuántos hechizos has aprendido. Los necesarios para situaciones como estas. Los hechizos que se pueden aprender son muy variados y muy accesibles, y como soy un héroe invocado, de alguna manera eso me dio la posibilidad de poder conjurar hechizos. Sin embargo, el grimorio tiene un lenguaje que apenas puedo entender y necesito mucha práctica para poder efectuar los hechizos adecuadamente. Habiendo llegado donde les habían indicado, el equipo del Goblin Slayer se detuvo, mientras veían los alrededores del lugar, un sitio con indicios de actividad minera, con un gran desnivel con extensiones planas de tierra, además de una serie de caminos compuestos de tierra árida, arena y rocas, los cuales giraban alrededor de la zona, siendo acompañados de varios árboles secos. Y en medio de todo eso, un gran espacio que no era más que una gran fosa, donde una enorme mancha de sangre, tripas, y restos putrefactos y ennegrecidos de un inexistente monstruo aún más grande, el cual estaba siendo el buffet de un gran enjambre de moscas, quienes consumían lo que aún quedaba del ausente cadáver del dragón. ¡Ah, sí! ¡Sí! Incluso sin el cuerpo, sus restos aún esparcen veneno. Esto es horroroso. Apretando con fuerza el trapo que cubría su boca y nariz, la semihumana sentía como su estómago quería expulsar hasta la bilis, mientras que su compañero no parecía inmutarse ante el festín de la putrefacción. Con o sin cuerpo, definitivamente esto es la definición de podredumbre. ¿Quién diría que el saltarme la comida fue una buena idea? Acercándose más a la gran fosa nauseabunda, lo primero que vieron fue una gran silueta marcada y putrefacta de un cuerpo, perteneciente al dragón. También pudieron ver que la zona alrededor de esta se encontraban grandes manchas púrpuras en el suelo y en lugares adyacentes a este, que desprendían un olor aún más desagradable. Buscando indicios o pistas de la causa del envenenamiento del pueblo, la semihumana pegaba más su trapo a la cara, y el Goblin Slayer ignoraba de cierta manera el hedor, limitándose a solo ver el lugar de los hechos, puesto que si algo conectaba las desgracias sufridas por el pueblo, era el mismo dragón, y si quería descifrar el problema, tenía que buscar en el origen de los mismos problemas. ¿Qué crees que pudo pasar? No hay indicios de que usaran algún tipo de mecanismo para mover al monstruo, ni tampoco señales de arrastre, por lo que no lo movieron por tierra. Dices que transportaron el cadáver por aire. Es lo más probable, miren esos árboles. Señalando a su izquierda, la semihumana veía los árboles secos señalados por el Goblin Slayer a unos escasos metros, donde se podía observar cómo los árboles tenían rastros de sangre ennegrecida. Y acercándose para examinar el árbol, se daría cuenta que la cantidad de sangre que había salpicado en el tronco era muy disperso y estaba distribuido por gotas muy pequeñas. Pero algo no tiene sentido. ¿A qué te refieres? Observa la fosa. Haciendo caso a nuestro protagonista, la chica prestó más atención a la silueta del dragón, dándose cuenta de algo muy extraño. La semihumana miraría en un extremo de la zona, donde debería estar la pata delantera izquierda del dragón. En ella había unas 5 hendiduras junto a un ligero hundimiento semicircular cubiertos de la sangre ennegrecida, y por intuición miraría al otro extremo a su derecha, donde también estaban presentes las 5 hendiduras y el ligero semicírculo, aunque ésta se encontraba un poco más atrás de la silueta de la pata del dragón. Las huellas están cubiertas de sangre seca, por lo que se trata de un movimiento post-mortem, y también ciertos patrones fueron hechos después de la muerte del dragón, pero estas señales de movimiento no son de alguien tratando de mover el cadáver, sino del cadáver moviéndose. Espera, estás diciendo que movieron al dragón por aire, pero que también se movió por sí solo, como si hubiera resucitado. ¿Cómo rayos eso sería posible? Porque aquí hubo una pelea. ¿Una pelea?
Ahora esto no tiene sentido, si de por sí ya es lo suficientemente fantasioso creer que un cadáver pueda volver a la vida, pero si eso es cierto, ¿contra quién habrá luchado? Con la evidencia que pudo reunir, el Goblin Slayer ya estaba teniendo una idea de lo que pudo haber pasado aquí, pero aún así, le faltaba rellenar ciertos agujeros, y en estos momentos lo mejor que podía hacer era suponer en base a los detalles que este probable campo de batalla puede contar años rastreando tanto a goblins como a sus víctimas que eran secuestradas, le dotó de un sentido más analítico, y aunque no siempre era necesario el saber el cómo se desarrollaron los eventos, el hecho es que había aprendido a tener un ojo más atento a detalles que posiblemente para otras personas pasarían desapercibido. Estas manchas purpuras no parecen propias de la descomposición de un cadáver. Prestando atención al extraño tinte que adornaba la fosa, la cual cubría de una manera extraña el sitio, como si esto fuera el resultado de una quema indiscriminada, pero incluso la forma en que esta mancha sobresalía del lugar y cubría ciertas zonas aledañas, las cuales extrañamente no estaba presente dentro o detrás de la silueta, daba la impresión que esto era parte del resultado de un margen de por lo menos 3 semanas de putrefacción, pero había un problema, y era que también estaba la gran mancha de sangre ennegrecida que no se combinaba con la otra gran mancha púrpura. Si esto es la sangre, entonces esto no debe de ser parte del proceso de descomposición, podría ser más alguna clase de ataque mágico. Volteando su vista hacia atrás por intuición, el Goblin Slayer encontraría posiblemente la pista más significativa hasta ahora. Interesante. Mirando con interés una muy llamativa huella de zapato, una huella cubierta parcialmente de aquella mancha púrpura, que singularmente estaba muy alejada de las demás huellas que alguna vez pertenecieron a los aventureros, esta en particular llamaba la atención porque no solo se veía fresca en comparación a las demás huellas, sino que también es la única que se encuentra al frente y además cerca de donde estaba el cadáver del dragón. Viendo otra vez el árbol manchado, notaría unas 2 huellas de zapatos de una persona en una de las ramas del ya muerto árbol, los cuales estaban parcialmente cubiertos por el tinte. Y bien, Goblin Slayer, ¿tienes alguna idea de lo que pudo pasar? Poniendo una de sus manos en su mentón, tratando de reconstruir lo mejor posible la escena, el Goblin Slayer ya tenía una idea clara, o por lo menos, una lo suficientemente detallada de cómo ocurrieron los hechos. Solo puedo contar a una persona involucrada en todo este asunto, y teniendo en cuenta que el dragón seguía vivo a pesar de que se estaba pudriendo, debió despertar ante la presencia de esta persona en particular, pero ¿por qué el dragón atacaría a este individuo? Tal vez. ¿Sabes qué se puede sacar del cadáver de un dragón? Los fluidos corporales de un dragón son ingredientes medicinales de alta calidad, su saliva y su aliento pueden ser buenos materiales. Ya veo. Ya teniendo una posible conclusión, el Goblin Slayer se mantuvo quieto mientras armaba este rompecabezas con lo poco que el escenario podía contar con los detalles que sutilmente le ofrecía. Esta huella indica el inicio de la pelea. Y esta mancha debe de ser algún ataque mágico, posiblemente el dragón reaccionó violentamente, antes de que nuestro objetivo pudiera hacer algo. Tiene sentido, ya me parecía extraño que la sangre estuviera tan lejos del cuerpo, pero no creo que eso haya sido suficiente para detenerlo, ¿verdad? No, mira allá. Apuntando al árbol manchado en donde yacían las pisadas, el Goblin Slayer aún seguía observando con más detenimiento el escenario, ya que aún le faltaba encontrar el posible desenlace de lo que pudo ocurrir aquí. Y prestando especial atención al muro de piedra que tenía detrás el ausente cadáver, pudo percatarse de que yacía tallado una fisura considerablemente larga, una lo suficientemente notable, pero que estaba medianamente camuflada con la forma desfigurada de la pura roca, la cual resaltaba porque era uniforme y lineal, como si fuera una grieta provocada por la acción humana. Todo terminó con esa fisura. Señalando la fisura, la semihumana ya terminaba de procesar la información que el Goblin Slayer pudo recaudar, mientras también trataba de buscar algo que pudiera aportar algo. Ahora que lo pienso, solamente hubo una persona en todo esto. Es decir, dudo que alguien pudiera derrotar a un dragón por sí solo. Reflexionando la pregunta de su compañera, nuestro protagonista se dirigió hacia el árbol que tenía las dichosas huellas, y mientras lo observaba se percató de algo muy curioso. ¿Descubriste algo, Goblin Slayer? Estas huellas tienen un arco menos marcado y el pie es significativamente pequeño, eso quiere decir que le pertenecen a una mujer, mientras que la otra es más larga, y su arco está mucho más pronunciado, es decir, se trata de un hombre, se tratará de un dúo o un equipo más grande. Por ahora solo puedo identificar a una mujer y a un hombre. Entiendo, ¿y crees que haya algo con lo que podamos identificarlos? No.
Mierda, eso es una lástima. Pensé que al menos podríamos saber sobre algún detalle más específico, pero supongo que por ahora será mejor que nada. Quienes quieran que hayan estado aquí, apenas dejaron rastros de su presencia, o trataron de hacer las cosas muy rápido, tal vez incluso algo sucedió aquí que borró las evidencias de algún suceso significativo, lo que sea que ocurrió fue borrado por esta mancha, dejando únicamente cosas muy generales, o incompletas. Vámonos, nuestro trabajo ya está hecho. En una habitación en donde predominaba un silencio muy casual, mientras un joven de cabello castaño con una armadura de cuero formal de caballero, junto a unos pantalones blancos y botas del mismo material, características de un uniforme de alto estatus, el cual estaba sentado frente a una mesa, en donde unos planos de un castillo eran analizados por el individuo, mientras que el sonido característico de los chasquidos del fuego que provenían de una chimenea acaparaba el lugar, dando un aire de tranquilidad total, cosa que a aquella persona le gustaba demasiado y con mayor razón, debido a que estaba experimentando un ligero estrés aunque no lo demostrase. Teniendo en cuenta que todo el castillo estará en alerta máxima, debo suponer que también pedirán más personal, por lo que también deberé descubrir algún punto muerto durante el cambio de guardia. Carajo, como odio tener que volver a hacer la misma cosa 2 veces, pero por el bien de mi objetivo, debo volver allí y matar a ese bastardo y luego... Un estruendo que rompió repentinamente el ambiente, producto de que su puerta se había abierto bruscamente, debido a que una persona con túnica, que rápidamente reveló su identidad, siendo una fémina con pelo y con un pelaje plateado en los antebrazos y piernas, pero sobre todo, unas orejas de lobo, dando a entender que es una semi-humana, la cual, tras entrar en aquella habitación, caería de rodillas, producto de múltiples heridas que cubría su cuerpo, combinadas con su sangre, y la de otros individuos. Oh, Setsuna-kun, es una sorpresa verte. Aún manteniendo la calma y su posición, el joven mantenía su atención y tiempo en aquellos planos, como si aquello fuera una situación de todos los días. Eres un... ¿Por qué me dejaste morir allá? Pensé que me protegerías como siempre. Te he ayudado con todo lo que mi cuerpo puede ofrecer, y así me lo pagas. Siempre he dado lo mejor de mí, incluso cuando estoy herida o incapacitada, siempre he velado por ayudarte a cumplir tu propósito. Más allá del dolor físico que pudiera estar sintiendo la semi-humana, el único y verdadero dolor que sentía en esos momentos, era el dolor de la traición, un dolor que por más que haya experimentado, por más que alguien piense que lo pudo haber superado, o de siquiera poder soportarlo, al final, un sentimiento tan fuerte como ese, siempre destrozará a quien sea que lo sufre, sin importar su fortaleza mental. Y pensar que perecerías como una inútil, pero me volví a equivocar nuevamente, sin dudas los de tu raza son unos especímenes muy útiles. Lástima que no me sirves si piensas por ti misma, pero puedo corregir eso. Todo lo que has hecho por mí hasta ahora no es relevante, porque... Te di mi maldito cuerpo, me entregué a ti, asesiné en tu nombre, robé en tu nombre, te ayudé en tu nombre, ¿qué más quieres que jure en tu nombre? ¿Qué más quieres de mí? Sacando algo de su túnica, la semihumana débilmente lanzaría un objeto esférico que rodaría hasta chocar con una de las patas de la mesa en donde el joven estaba, y a su vez, al estar en su campo de visión, aquel desconocido supo de inmediato de qué se trataba. Se levantaría de su mesa, y agarraría los planos para luego tirarlos a la chimenea, mientras que el fuego empezó a avivar con fuerza, a la vez que las primeras cenizas del papel empezaron a desprenderse. Todo lo que has hecho solo era una prueba, Setsuna, una prueba de saber cuán capaz y leal eres, una prueba para saber qué tanto estás dispuesta a ofrecer y a sacrificar, todo lo que ofreciste por obtener poder, todo lo que sacrificaste para tu ambición, por eso y hasta ahora, todo lo demás, era una mera prueba, y te felicito, Setsuna-kun, mostraste tu valía en mi campo de entrenamiento. Ante la declaración del joven, la semihumana estaba expectante de más explicaciones que del individuo pudiera dar, más excusas y mentiras que su asquerosa boca pudiera escupir solo para excusar su falta al romper su promesa. No obstante, debo de recordarte algo que siempre deberás tener presente. Tú solo eres alguien dispensable, te lo dije la primera vez que juraste hacer algo por mí, Setsuna-kun, la primera vez que juraste matar por mí, y la primera vez que hiciste algo por mí como mi súbdito, te lo dije muy claramente cuando te convertiste en mi mano izquierda. Puedes ser valiosa, puedes ser de utilidad, pero si retrasas a tu amo, te vuelves dispensable. Pero aún así, usted me dijo que... Prometí cuidarte, alimentarte, y entrenarte, siempre y cuando fueras útil.
levantando su voz en señal de autoridad, haciendo que la semi-humana mostrara una postura más rígida y firme en señal de respeto hacia la figura de su amo. Me retrasaste en un momento crucial, y te dejé atrás por tu incompetencia. Pero no quise ser. Setsuna, dime cómo te sientes en estos momentos. Volviendo su vista hacia su amo, el susodicho se dirigió hacia Setsuna, mientras la miraba con aquellos ojos tan rojos que solo mostraban lo que ese hombre era capaz de transmitir con tan solo mirar fijamente a otra persona, y para la semi-humana, se sentía como si él pudiera ver cada centímetro de su alma, como podía ver las imperfecciones, las verdades, las mentiras, los pensamientos, las dudas, y muchas más cosas que solo él podía saber, y aún así, sentía una fascinación indescriptible por el poder, ese poder tan enigmático que irradiaba su amo, incluso hasta el punto de dudar del por qué ella había cuestionado las decisiones de tal figura tan poderosa a sus ojos, sentía como si hubiera hecho el mayor de los pecados. Pues. Indecisa por la repentina pregunta de su señor, las emociones y decisiones que su mente estaba procesando, entraban en un conflicto agobiante que convertía cada segundo de su indecisión, en un tortuoso momento de desesperación. ¿Sabes por qué quedaste atrás en aquel momento, Setsuna? ¿Sabes por qué dudaste en seguir adelante a pesar de saber la importancia del asunto? Estando al nivel de la semi-humana y estando cara a cara, el joven miraba directamente a los ojos de Setsuna. Sus ojos tan azules como la nieve y tan opacos como la debilidad misma, frente a los suyos, rojos tan oscuros como la sangre y tan ardientes de la más pura determinación que alguien jamás pudiera siquiera soñar. ¿Por qué? Porque te falta convicción, te falta deseo, te falta voluntad, te falta todo, Setsuna-kun. Aún tienes esas malditas cadenas en tu corazón que entorpecen tus decisiones. Pudiste haber matado al objetivo al final, pero habías dudado, Setsuna, incluso. Puedo ver que el corte que le hiciste a mi regalo no fue del todo limpio. Pero ¿sabes algo? Hay tiempo para todo, Setsuna-kun, el tiempo está de nuestro lado, y mientras nuestro anhelado final no llegue, tú, mi querida mano izquierda, tú aún no estás lista para tu anhelada venganza, y yo aún no estoy listo para la mía, por ende, aún necesitamos fortalecernos más que nunca, y el tiempo nos concede ese favor. Si no quieres ser alguien dispensable, alguien indeseable, ni mucho menos alguien débil, debes mostrar tu valía todos los días, Setsuna, no solo en la fuerza física, no solo en lo mental, sino todo lo que puedas ser una ventaja, una arma que puede hacer la diferencia en el campo de batalla. La forma que aquel hombre se expresaba, la manera que lograba que cada palabra tuviera un valor único, hacía sentir a Setsuna que todo lo que había sufrido por fin tuviera un valor, un propósito que al fin es correspondido y recompensado por sus esfuerzos, y al final, todo tenía una respuesta, todo tenía un porqué, y todo al final tenía un sentido claro, y sin embargo, la tristeza y la alegría se combinaron en un sentimiento que se manifestó en una oleada de lágrimas y llantos silenciosos que liberaban la presión que tenía en el pecho la semi-humana, la cual bajaría su mirada en un intento en vano de no mostrar debilidad. Pero dime, ¿qué estarías dispuesta a sacrificar por, y para tu convicción, Setsuna-kun? ¿Qué darías para obtener el juicio que tanto anhelas? ¿Qué tan lejos estás dispuestas a llegar para vengar a todo lo que alguna vez vistes con valor para ti, lo que alguna vez fue motivo de vida, pero que ahora es solo un recuerdo más entre las pesadillas? Mi vida no vale nada, mis habilidades no tienen valor, y mi cuerpo está vacío. Solo hay una cosa que puedo entregar. Mi pasado, aquello en donde todo lo que alguna vez tuvo valor para mí, yace dentro en mis recuerdos más valiosos. Excelente respuesta, Setsuna. Ahora si eres alguien de valor, será muy divertido ver cuánto dura tu vida útil como mi preciada mano izquierda. Sonriendo con el placer más profundo y desquiciado que pudo sentir, el joven se levantó para acto seguido estirar su mano, a la vez que su ojo izquierdo fue imbuido en flamas verdes, a la vez que Setsuna únicamente empezó a sentir una gran felicidad. Y lo último que vio Setsuna, fue una luz muy brillante, pero que más que eso, era algo muy reconfortante.